Muy buenos días, hermano. Dios le bendiga en este día de resurrección, ¿verdad? Un día bien bendecido para nosotros que creemos en Yeshua HaMashiach, en Cristo, ¿verdad? Es un día, pues, que completa nuestra creencia y nos fortalece más en unión con nuestros hermanos espirituales. En esta clase de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar en el estudio 16 y un profeta, ¿verdad? También que me gusta mucho la manera que profetizaba y que la palabra, cómo lleva la palabra de Dios, que es el profeta Amós. Como han visto estos 2 días hemos estado hablando de unos cuantos de los profetas menores, ¿sabes? No que son menores porque son chiquitos, sino porque sus libros pues, eran de pequeño volumen. Una cosa, datos generales que quiero hablar del tema de hoy. Número uno, enseñanza que debemos esforzarnos por acercarnos a Dios antes de que sea muy tarde, no esperar como mucha gente hace, dejar las cosas para lo último, para tratar de acercarnos a Dios, porque puede ser muy tarde para poder alcanzar nuestra salvación. El autor, pues, como habíamos hablado, es el profeta Amós, quien declaró que era un agricultor llamado a predicar, una persona que era de trabajador, una persona agricultora, pero que Dios lo llamó para predicar su palabra. Los personajes que habla esta clase son el profeta Amós, los israelitas y de la tribu del norte. La fecha, ¿verdad?, que fue escrito el libro fue en el año 750 a.C., en días del rey Usías en Judá y Jeroboam II en Israel. El lugar en que Amos pertenecía, dice el lugar, aunque Amos pertenecía al reino del sur, Tecoa desarrolló su ministerio profético en el reino de Israel. Y son datos bien importantes generales acerca del profeta Amos y qué pasó en el pueblo de Israel, ¿verdad? El profeta Amos, hasta el día de hoy, muchas personas también le ponen a sus hijos ese nombre, porque fue un profeta, ¿verdad?, que tenía buen carácter. También usaba lo como se llama, el sarcasm, le dicen en inglés, para predicar y enseñar la palabra de Dios y profetizar a la gente. Vamos a ver más adelante en la clase que él mismo le dice a la gente, sí, sigan pecando, sigan haciendo lo que da la gana, está bien así, como quien dice. Porque sabía que si no se arrepentían y volvían a Dios de corazón, pues van a tener el juicio, parte de ese pastelito también. Como le había dicho, el estudio 16 pues se titula La recompensa de buscar a Dios, o mejor dicho, lo que le había hablado era el estudio 16, pero el título es La recompensa de buscar a Dios, es el título. La base bíblica se encuentra en Amós 5, 4 al 8 y del 11 al 15. Los objetivos de esta clase es informarse, número uno, del mensaje de Dios que Dios envió al pueblo a través del profeta Amós. Número dos, reflexionar acerca de la misericordia divina producto de arrepentimiento. Número tres, decidir buscar a Dios y consagrar su vida a Él, que no solo buscar a Dios, porque debemos buscar a Dios, sino consagrarnos a Él, seguir su palabra, el mandamiento como manda, no cortando esquina. Pensamiento central. Quien se vuelve a Dios, sinceramente, no será defraudado. Es muy cierto. El que se vuelve a Dios de verdad de todo corazón, mi hermano, puede pasar lo que le pase en su vida, pero Dios siempre va a estar con él ahí. Y Dios lo va a bendecir también. El texto áureo dice, pero si así dice Jehová, a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Amós 5:4. Ese es un versículo bien clave y un bien bonito, ¿verdad? Especialmente en estos tiempos, ¿verdad?, que están tan malos, que tenemos que buscar de Dios, buena manera que vamos a vivir espiritualmente. Cristo decía que el que diera su vida por él, ciertamente la hallaría, o la ganaría. Pero vamos a continuar leyendo la lectura bíblica de la escuela dominical. Amós 5:4 dice, pero así dice Jehová, a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entraréis a Gilgal, ni paséis a Beersheba, porque Gilgal será llevada a cautiverio y Betel será desechada. Fíjate, estas son ciudades donde cosas grandes pasaron a ella. Una pasó
pues cuando la primera ciudad que Israel pisó cuando se cruzó el Jordán de Egipto, cuando pasaron de Egipto en el Éxodo. La otra, pues uno de ellos también fue cuando Jacob tuvo el sueño, eh, que de que tuvo el sueño, la relación con Dios, que la escalera grande que entraba, iba al cielo y veía a los ángeles subiendo y bajando. Otra, de las cosas grandes del tabernáculo, unos sitios donde también el tabernáculo fue puesto por primera vez. O sea que fueron sitios, no ciudades cualquiera, sino sitios simbólicos para el pueblo de Israel, que ya ellos, a causa de su idolatría y su pecado, habían corrompido esos lugares que eran sagrados. Dice el versículo 7: los que convertéis en ajenjo y al juicio y la justicia la echéis por tierra. Buscad al que hace la Pleiade y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová o Yahweh es su nombre. Por tanto, puesto que viajéis al pobre y recibieis de él la carga. De trigo edificasteis casa de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantéis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Fíjate que son cosas que ellos, otra cosa bien mala que estaban haciendo, que explotaban al pobre y corrompieron las leyes también, porque cogían a los jueces y si una persona caía preso, pues decía toma tanto y no viste nada. Sí, lo que se está viendo hoy en día, o sea que la corrupción viene de miles de años atrás. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: porque yo sé vuestras muchas yo sé de vuestras muchas rebeliones y de que vuestros grandes pecados sé que afligéis al justo, ¿ves? Y recibíais cohecho y en los tribunales habéis perder su causa a los pobres. O sea que ya se sabía que a los pobres ya no los defendían, sino que los defraudaban, los humillaban y también los explotaban. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Dice el versículo 14: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así dicho Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Entonces sigue continuando con el último versículo. Por eso es que el juicio de Dios cayó sobre el pueblo de Israel en aquel entonces, porque se había corrompido una magnitud tremenda. Era algo horrible las cosas que estaban pasando, y Dios no podía tolerar esas cosas, porque Dios es buenísimo. La palabra dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por lo tanto, su justicia, su santidad no pueden permitir estas cosas por cierto tiempo, porque la palabra dice en el libro de Génesis que él es espíritu, más el hombre es carne. Dios no puede contender con ellos para siempre, tiene que haber un paro. Dice el capítulo 15: aborrecer el mal y amar el bien, y establecer la justicia en juicio, quizá Jehová de los dioses de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Fíjate que lo que está hablando directamente son los descendientes de la tribu de José, el hijo de Jacob. Y qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que Dios le está hablando, que se arrepientan y se vuelvan para atrás y vuelvan a sus corazones, porque la corrupción de ellos está ya tan grande que estaban abusando de la gente y habían corrompido todas las cosas sagradas que ellos habían tenido contacto con Dios. Las cosas más grandes que habían tenido con Dios las habían corrompido también. O sea que esas cosas no se podían dejar por alto. Por eso que cuando llega un cierto límite, pues Dios dice hasta aquí llegó, o te arrepientes, te cambia, o va a haber juicio. ¿Por qué? Porque una persona no puede continuar así, tiene que cambiar. Pero vamos a continuar leyendo. Dice la introducción aquí: el libro de Amós, como la mayoría de los libros de la Biblia, es resultado de su contexto histórico. Tanto Judá como Israel habían olvidado la ley de Dios, pero en el norte de Israel sucedió algo mucho más serio.
El culto a Jehová fue cambiado por la idolatría de las deidades cananeas, por las deidades cananeas. Ciudades como Betel, Gilgal y Beerseba, que tenía para el pueblo de Dios un recuerdo sagrado, se habían convertido en centros idolátricos, o sea que centros que nada más idolaban a ídolos y hacían sacrificios y todas esas cosas. Bajo estas circunstancias, Dios envió a Amós a profetizar. Su misión era condenar al pecado y anunciar el inminente juicio de Dios, pero también advertir que si se volvían a Dios, Él les perdonaría y detendría su castigo. Fíjate que si miramos la historia también a Nínive le pasó lo mismo, ¿verdad? Cuando mandaron a Jonás, que Dios, a pesar de que Él manda profetiza que viene el juicio, le da la salida a la gente para que cambien también, que si Él fuera otra persona, Él mandaba el juicio nada más y no le daba ninguna salida, pero sus misericordias son tan grandes, dice la palabra, pues que hace actuar de esa manera. Y lo vamos a ver a través de la historia, y hemos visto a través de la historia en la Biblia que no todos se arrepintieron, que por eso fue que cayó el juicio de Dios sobre ellos. Dice el punto número 1, desarrollo del estudio, una advertencia a un tiempo. Dice, la tónica dominante del libro de Amós es el juicio severo contra quienes habían pecado en aquel momento. El pecado de las naciones paganas consistía en hechos injustos contra sus semejantes. Pero el pecado del pueblo de Dios fue el de haber abandonado la ley divina, que era la revelación de carácter de Dios. Tres cosas sucedían en el ámbito religioso de Israel en los días de Amós. Número 1, la nación se había apartado de la ley dada en Sinaí. Número 2, había levantado centros para culto a las deidades cananeas y ciudades de Betel, Gilgal y Beersheba, o sea que estos tres lugares ya lo habían corrompido. Número 3, habían mezclado el culto de Jehová con las deidades cananeas. Eso es una cosa que para Dios era una abominación eso. Y se pensaban que podían practicar un secretismo religioso en el cual Dios y los falsos dioses fuesen igualmente complacidos, y era imposible hacer eso. Si miramos atrás, vimos que en Grecia, en Atenas, hacían algo igual, y no se puede vivir así, mi hermano. No se puede ligar el agua con el aceite. Eso es imposible, eso, porque no mezclan. Las cosas de Dios hay que mantenerlas aparte de todas esas cosas malas que están ahí, porque Dios no le agrada eso. Tarde o temprano va a venir juicio y Dios va a apartar a los de que verdaderamente lo están buscando de corazón. Pero vamos a continuar leyendo el punto número B, que dice, por menosprecia la misericordia de Dios. Ese dice el punto número, por menosprecia la misericordia de Dios. Está hablando del pueblo de Israel. Dice, una de las grandes quejas que Dios dio contra los reinos de Israel y de Judá era que, a pesar de muchas llamadas para que se volviesen a Él, no lo habían hecho. En Amós 4, 6 al 11 se mencionan 5 castigos que dicen así: hambre, sequía, langosta, violencia y desastre, que Dios fue enviado uno tras otro con el propósito de que se volviesen a Él. Los juicios terminarían con la misma queja de parte del Señor: mas no volveréis a mí. O sea, que no, Dios lo sabía todas esas cosas. Dios sabía quiénes son los que desean a volver a Él y los que no. Dice Jehová: ahora la advertencia de Dios es, no sea que se acometa como fuego a la casa de José y la consuma. Fíjate, pues acá hablaba la palabra que Dios fue consumidor, indicando que de no buscarle nadie detendía el fuego que se aproximaba. Lo único que detiene el juicio es volverse pronto a Dios en el arrepentimiento. La única palabra que uno puede parar el juicio de Dios, que Dios le meta machete a la persona, es porque se arrepiente de corazón y volverse a Dios humillado. Dice, contraste entre la injusticia y la grandeza de Dios. Amós 5, 7 al 8. Dice aquí, el pueblo pervertía la justicia. En estos versículos el profeta hace un contraste
entre la corrupción espiritual que había en la nación y la omnipotencia divina. Amós hizo referencia a 3 sitios que se habían convertido en centros de gran idolatría, aunque anteriormente habían sido sagrados para los israelitas, porque ellos hubo manifestaciones especiales de Dios. Por ejemplo, Betel era el lugar donde Jacob tuvo el sueño de la escalera por el cual subían los ángeles y bajaban. Gilgal fue el primer campamento después de que los israelitas cruzaron el Jordán a la tierra prometida. Beersheba había sido residencia de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y pues bien, el dulce recuerdo del pasado de estos sitios se había sido convertido en ajenjo, amargura, porque cuando se abandonan los caminos de Dios, las cosas se hacen amargas. Es muy cierto eso. El que se aleja de Dios no le van las cosas bien, le van las cosas para atrás, de mal en peor. Y eso bíblicamente, Cristo habló muchas veces de eso mismo. Dice, el pueblo ignoraba la grandeza de Dios, en Amós 5:8. Aquí se da mensaje en el juicio envuelto en una descripción de la grandeza de Dios, y la idea expuesta es la siguiente: mientras vosotros convertís en ajenjo el juicio y echéis la justicia por el suelo, Jehová es todopoderoso, que puede traer destrucción repentina, por tanto hay que buscarlo. Nadie puede vivir una vida disoluta y tener una fuerte convicción de quién es Dios. Amós habla del juicio de Dios utilizando cambios que ocurren en la naturaleza. Ya se oscurece como la noche, pero también puede hacer lo opuesto, convertir las tinieblas en mañana. En otras palabras, Dios puede cambiar las situaciones según la actitud que se tenga hacia Él. Al que se mantiene en su soberbia, lo abate; a quien se humilla hasta el polvo, lo enaltece con gloria indescriptiblemente. Fíjate qué cosa, eso es muy cierto. En cualquier momento Dios puede cambiar las cosas, aún siendo las cosas que están en circunstancias en contra de uno. Cuando uno busca a Dios de espíritu, en verdad, Dios cambia esas cosas a favor de uno. Porque la palabra dice que Dios obra por senderos misteriosos. Nosotros no sabemos cómo que Dios obra en su totalidad, porque son cosas grandísimas, solamente Él lo sabe. Pero de que lo hace, lo hace. Dios es fiel en su palabra, en Él no hay sombra de variación. Y cuando va a hacer algo, lo hace de una manera que ni la gente misma se dan de cuenta cómo fue que lo hizo, porque eso, Él tiene el poder para hacer todo eso. Cambiar la noche en mañana y la mañana en noche. Son cosas que que si lo ponemos a explicar nosotros mismos, hasta un científico se volvería loco. Más sin embargo, para Dios eso es fácil. Eso es así. Como continúo leyendo, dice: la maldad del pueblo y la oferta divina. Y Amós 5:11-15 dice: la maldad, número A, dice: la maldad del pueblo es denunciada. 5:11-13. Además del pecado de la idolatría y del sincretismo religioso que amalgamaba el culto a Jehová con el de otras deidades cananeas, el pueblo ofendía seriamente a Dios, buscando de sus semejantes. Estas acusaciones van dirigidas a los ricos y a los jueces de Israel. Las palabras recibidas de él: pobre, carga de trigo, significan a menos que el pobre él diera al juez una buena cantidad de trigo, y no recibiría justicia o caso. En otras palabras, podían comprar a los jueces con cualquier cosa, dinero, comida, lo que sean, y el juez pues dejaba resbalar las cosas. Dice: con la fortuna que se habían amasado, explotado a los pobres, tanto a los ricos como a los jueces, habían edificado casas grandes de piedra labrada y plantado hermosas viñas. Sin embargo, por ser producto de su injusticia, no las disfrutarían. En poco tiempo el ejército invasor asirio arrasaría el reino del norte
y llevaría a los 10 tribus de Israel al cautivo, que a causa de eso, por ahí fueron dispersidas las tribus de Israel y hasta el son de hoy pues no han vuelto para atrás en su mayoría por causa de eso. La falta tan grande que le hicieron a Dios, una ofensa demasiado grande que no se puede, hay que tener eso en cuenta. Vamos a continuar leyendo. Dice una llamada de arrepentimiento. Estos versículos contienen un mensaje de esperanza condicionando un cambio de actitud de parte del pueblo. Buscad lo bueno y no lo malo, aborrecer el mal y amar al bien. Nadie puede buscar lo bueno y amar al bien a menos de que haga volviéndose a Dios. Pero lo bueno no se puede buscar, ni el bien se puede amar. Si no abandona lo malo y se aborrece el mal. Aparentemente es un lenguaje redundante, pero las escrituras se usan indicando el énfasis. Nunca el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la santidad y el pecado, la virtud y el vicio, el reino de los cielos y la fuerza del infierno se pueden cambiar o combinar, mejor dicho, perdón. Segunda de Corintios 6, 14 y 15 dice: aunque el mensaje de salvación fue ofrecido a toda nación, solamente una pequeña parte de lo acató y recibió beneficio y lo ofrecido, el beneficio ofrecido. En otras palabras, que solamente fue parte, tampoco fue todo el pueblo de Judá, porque también algunos de ellos se fueron también a piques ahí. Y por eso cayó el juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque fue demasiado lo que ellos se fueron a los extremos. La corrupción era tan tremenda que no, ellos mismos no pudieron ni volver para atrás. Nos estaban tan atados a la ocasión que no pudieron volver para atrás. No tuvieron la fuerza de voluntad para volverse hacia Dios y arrepentirse, y por eso Dios, como no quisieron, pues los echó. Y hasta el sol de hoy no han podido volver atrás a la tierra de él, como lo había dicho. Por eso que hay que hacer un cambio genuino cuando Dios lo dice y volverse para atrás rápido. ¿Por qué? Porque algo malo viene. Cuando el Espíritu Santo te toca a uno en la mente, le dice: mira, ahora haz esto o haz lo otro, hay que hacerlo rápidamente, porque si no, viene juicio, viene algo. Cuando Dios está hablando que la persona no cambie, que tiene que cambiar porque está mal, no puede quedar uno así. Y lo podemos ver, lo hemos visto a través de la clase de hoy, las cosas que pasaron ahí, que tuvieron que sí que hacer cambios. ¿Por qué? Porque si no iban a perderse todo. Mas sin embargo, los poquitos que pudieron escuchar la voz, lo que Dios dijo, pues se arrepintieron de corazón y Dios los perdonó y se quedaron en la tierra, ¿verdad? Pero vamos a leer, resumir en lo que la clase de hoy dice. Tenemos aquí varias enseñanzas que son muy apropiadas para estos días. Número uno, no olvidarse de Dios, perdón, cuando se ha prosperado económicamente. Número dos, se debe evitar mezclar los cultos de Dios con los cultos extraños. Número 3. Los ricos y los sacerdotes creían que Dios no castigaría su injusticia hacia los pobres. Número 4. El castigo es inevitable cuando no hay arrepentimiento y conversión a Dios. Número 5. Dios extendió repetidos llamamientos, Dios repetido llamamiento para los que se volvían a él y evitaran así el mal que se aproximaba. Quienes lo hicieron fueron protegidos y los demás muertos y llevados en cautiverio. Y veamos aquí cuán grandes enseñanzas son estas, ¿verdad? Cosas grandísimas que nos enseña que a pesar de todo hubo un grupito que se pudo salvar y pudo cambiar el juicio y la ira de Dios en salvación, y Dios lo salvó. Le salvó su vida y también pues lo dejó ahí, y algunos hasta prosperaron más todavía a causa de eso. Cosa grandísima, enseñanza muy grande que nos advierte a nosotros, ¿verdad? Hoy el día nos sigue hablando la palabra de Dios a través de esa enseñanza, porque vemos aquí cuando nosotros nos arrepentimos, ha habido casos que se ha visto que cuando la persona se arrepiente hasta salud
corporal viene. La salud corporal viene y no podemos olvidarnos quién es Dios. Especialmente en estos tiempos tan malos que estamos, cuando la venida del Señor está tan cerca. Cualquier momento viene el Señor a buscarnos y nos vamos. Pero si no nos arrepentimos, no buscamos de Dios, estamos mal, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel y su palabra no la cambia. Nosotros somos los que tenemos que cambiar, no la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos a escucharlo siempre. Y cuando Dios nos hable, actuar rápido, no esperar hasta lo último. ¿Por qué? Porque ya cuando viene el juicio, ya lo que nos queda, pues, enfrentar lo que nos esperaba y buscar a ver cómo que nos va para arrepentirnos y seguir, que no nos vuelva a pasar mal, ¿entiendes? No podemos esperar por eso, porque cuando cae a veces es muy fuerte el castigo. Pero vamos a verles una pregunta aquí, ¿verdad? Vamos a hacer dos preguntitas nada más, porque estamos en el día de irse, no quiero hacer una clase demasiado larga. Y así pues, tienen alguna pregunta, un comentario, lo pueden dejar en el video para así contestar en la próxima clase. Entonces la pregunta número 1 dice, ¿cuáles son los lugares que Amós identifica como centros de idolatría? Pues ya habíamos hablado de los 3 lugares, que era Betel, Gilgal y Beersheba. Habíamos hablado del significado de esas clases o de esos lugares y habíamos dicho pues que son lugares sagrados que habían recordativos o recordaciones muy dulces de la encuentro que había tenido por Israel con Dios, y a causa de lo que ellos habían hecho, habían corrompido todos esos lugares y los convirtieron de dulzura en ajenjo, que quiere decir amargura. La segunda pregunta dice, tiene 3 grandes pecados que el profeta Amós denuncia que cometía el pueblo de Israel. Número 1 o número A, idolatría, como siempre. Siempre la idolatría era uno de ellos. Número B, secretismo religioso. Y número 4 o número C, o número, mejor dicho, punto A, B y el C, que dice abuso de los semejantes. En otras palabras, abusaban del prójimo. De una manera, cuando dicen abusar del prójimo, porque abusaban de una manera de ellos que a veces me imagino, ¿verdad? Que si buscamos en la palabra de Dios, buscamos en la historia, en la arqueología, fueron cosas malísimas que ellos hicieron, por lo cual Dios se cansó del extremo, que cuando los asirios se lo llevaron de allí, más nunca volvieron para atrás. Y a razón de hoy, la nación de Israel, cuando buscan por ahí, muchas personas, muchos de nosotros, pues somos descendientes de ellos, por la expansión de que hubo grandísima de ellos por todo el mundo. Son cosas muy grandes, mi hermano, son cosas que nos enseñan, especialmente en estos tiempos, que nosotros tenemos que mantenernos en la brecha. Y si cometemos falta hacia Dios, arrepentirnos rápido, volvernos hacia el Espíritu en verdad y tratar de no caer, porque la palabra dice que te cree que te firme, que mire que no caiga. En otras palabras, tenemos que estar siempre humillados delante de la presencia de Dios, reconociéndolo a Él y pidiéndole que tenga misericordia con nosotros, para que nosotros no caigamos en la misma falta que cayó el pueblo de Israel en aquel tiempo y su juicio caiga sobre nosotros. Tenemos que mirar todas esas cosas, siempre practicar. Cuando te hay que recordar una cosa bien importante, cuando decía la Biblia que al buscar el bien, estamos hablando del bien, es Dios, representa a Dios ahí, porque la palabra dice que todo lo bueno viene de Dios, todo lo bueno viene de Dios. Por lo tanto, el bien nos representa a Él, tenemos que buscar a Él en todo tiempo. Y cuando vemos algo que está mal, el Espíritu Santo nos redarguye, tenemos que arrepentirnos en espíritu y en verdad, y de reaccionar rápido y decir, Señor, perdóname, yo me arrepiento de lo que hice, ayúdame, Señor, a ver más allá de las circunstancias, para que nosotros no caigamos en ese error y su juicio caiga sobre nosotros. Pues hasta aquí vamos a dejar esta clase de hoy 16. Nos vemos la semana que viene con otro estudio más. Ese número va a ser el número 17. Va a ser interesante también. Vamos a entrar un poquito más a la clase y vamos a hacer una oración para despedirnos, y a la misma vez le doy las gracias, ¿verdad? Dios los bendiga mucho, para que pasen un bonito día con su familia y puedan compartir todos juntos. Padre, en nombre de Yeshua HaMashiach, vengo delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por esta oportunidad que tú me diste, Padre amado, de poder impartir una vez más tu palabra, tu enseñanza, la cual no soy digno, Señor, pero he dicho, aquí estoy, Señor. Perdona mis pecados, Señor, yo me arrepiento de ellos, Señor amado. Ayúdame, Dios mío, a buscar más de ti, en espíritu, en verdad, y a mis hermanos, Señor, para juntamente
buscar de ti, Señor, y acercarnos más a ti. Y así puede, Señor, ver el mensaje que tú quieres enseñar a nosotros cada día. Gracias te doy por cada uno de ellos. Bendice este día. Bendice todo lo que se va a hacer, Señor amado. Y permite, Dios mío, que mantengamos un espíritu positivo y alegre a pesar de las circunstancias y las enfermedades que están pasando allá afuera, Señor. En nombre de Jesús Hamashiach te doy gracias una vez más, Señor, pidiendo que bendiga a todos mis hermanos, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Que pase muy buen día.